Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Colloques et rencontres. Le secteur colloques et rencontres des éditions L'Harmattan s'est fixé pour but de publier des ouvrages universitaires à caractère collectif dans le cadre de 3 rubriques thématiques. Lettres et sciences humaines, droit, économie et AES, sciences et santé. Ce secteur a la double vocation de donner un cadre éditorial cohérent aux chercheurs, tout en permettant l'élargissement de leur audience. Déjà paru. H.E. accent aigu B. Amachauer et Corinne Saminadayar-Perrin dire « Faire écrire l'événement 2020 ». Florence Padovani et Benjamin Lizaniuk dire « Les gestions des transitions ». Anticiper, subir, réagir, planifier 2019. Jules Lamar et Edith Mukakayumba, La question des régions en géographie. Perspectives internationales 2019. Gwendoline Lardeux et Odina Benoît dire PMA et GPA. Comprendre pour agir 2019. Claire Chaplier et Anne-Marie O'Connell, Épistémologie à usage didactique, langue de spécialité, secteur Lansade 2019. Emanuela Di Scala, Sciences et société. Les représentations dans les controverses et les questions socio-scientifiques 2019. Mauve Carbonel et Nathalie Rezzi dire L'enseignement de l'Europe et de l'Union européenne à l'école, 2019. Hassan Faouzi et Mimoun Hilali dire Gouvernance et branding des territoires touristiques, 2019. Jawad Kerdoudi et Dominique Martin dire La mondialisation face à la montée des nationalismes, 2019. Claire Dodane et Jacqueline Estran dire Genre et tradition S. Regard sur l'autre et sur soi au XXe siècle, 2019. Sophie Hilde et Louis Schweitzer en dire Le bien-être animal de la science au droit 2018. Chélie Zemni Alia et Fourtanier Marie-Josée dire Le mythe dans la pensée contemporaine 2018. Li Sini et Chou Yiruo dire Regard croisé sur la didactique, l'éducation et la culture sino-française 2018. De Bono Mark Williams dire Mémoire singulière, mémoire plurielle à l'heure du dataïsme et de l'intelligence artificielle 2018. Introduction. Le travail est source de vie, de développement et de culture, mais aussi vecteur d'usure, voire de mort prématurée. Source à la fois d'exploitation et d'émancipation, il peut être aussi un puissant opérateur de l'identité et de la santé. Le travail est traversé par des ambivalences, des contradictions, des conflits d'intérêts, mais en même temps et précisément pour ces raisons, il est propice à la confrontation de ces oppositions et à la construction à la fois des processus de subjectivation et d'un monde commun. Dans le monde contemporain, on observe de profondes mutations du travail. Celles-ci sollicitent le renouvellement des analyses des déterminants du travail et du rôle de celui-ci dans la vie et le développement des individus. La vocation anthropologique du travail doit être mise en perspective avec les processus socio-historiques qui orientent à la fois l'organisation du travail, les rapports sociaux au travail et le sens du travail. Travailler n'est jamais seulement produire des biens ou des services. C'est aussi toujours chercher à produire et affirmer son existence, persévérer dans son être. Y compris dans les mondes du travail situés hors du champ de l'emploi, dans ceux de la marge et du sale boulot, à la fois stigmatisés et invisibles. Aussi, la question des rapports entre santé et travail, dont l'un des enjeux majeurs concerne les déterminations actuelles de la vie au travail, peut être éclairée par des approches renouvelées. La promotion de la santé au et par le travail suppose donc une approche dialectique, intégrant l'investigation des conditions et modalités du travail comme cause de vulnérabilité et comme opérateur de santé. Elle suppose aussi de mettre en débat les pratiques développées en réponse aux préoccupations et demandes sociales émanant des milieux de travail. Au sein même des organisations émergent en effet des questionnements autour des contraintes et ressources de l'activité, de la construction et du développement de la santé, des métiers, de la souffrance et du plaisir au travail, des empêchements, impasses et dégagements, de la créativité et de l'inventivité au travail, des nouvelles formes de souffrance, des risques psychosociaux, des épreuves identitaires, des diverses formes de maltraitance et de résistance. Les dispositifs d'accompagnement individuel, d'intervention, de recherche-action peuvent être analysés et discutés au prisme de ce nouveau paradigme de la santé comme développement de la puissance d'agir.
Ces problématiques ont été présentées et discutées lors d'un symposium France-Amérique latine qui s'est tenu en octobre 2018 à La Havane, Cuba. Cet événement cherchait à renforcer les conditions de coopération entre divers organismes, institutions et chercheurs qui œuvrent depuis longtemps dans différents pays à la promotion de la santé des travailleurs, tant au niveau des productions scientifiques qu'à celui du développement des actions de prévention dans différents milieux professionnels. Dans cette perspective, l'organisation de ce symposium a été réalisée en association avec l'Institut national de santé des travailleurs Cuba et différentes universités cubaines, brésiliennes, argentines, chiliennes et françaises. Et des coopérations ont été établies avec divers partenaires engagés sur cette même problématique. La CELF, l'AFPTO, l'INSAT, le RIPSIT, le CYTED, le RESOTA, le RESPTO, le GEST. 1. Ce symposium international a permis de rassembler une diversité d'approches disciplinaires: ergonomie, psychologie du travail, médecine du travail, sociologie, économie, droit, philosophie, psychanalyse, etc., afin d'éclairer et débattre des concepts de santé comprises dans ses dimensions physiques, psychiques et sociales, et de travail ainsi que de leurs interactions. Le dialogue interdisciplinaire et interprofessionnel constitue une ressource essentielle pour éclairer les enjeux épistémiques et politiques de cette problématique. Les chercheurs et praticiens de différents contextes socioculturels, Cuba, Brésil, Argentine, Colombie, Chili, Uruguay, France, Québec, Suisse, et de différents métiers, tous engagés autour de cette visée d'humanisation du travail, ont travaillé ensemble pendant ces 3 journées. Plus de 450 participants, 181 communications, 41 hispanophones, 75 lusophones et 65 francophones. Dans cet ouvrage sont présentées les contributions d'une sélection de ces travaux. Et cette belle aventure internationale va se poursuivre. Le 2e symposium France-Amérique latine aura lieu à João Pessoa, au Brésil, fin octobre 2021, sous le titre « Travailler, pourquoi faire ? Une société d'ergonomie de langue française, Association française de psychologie du travail et des organisations, Instituto Nacional de Salud de los Trabajadores, Red Iberoamericana de Promoción de la Seguridad Integral en el Trabajo, Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, Réseau de recherche de psychologie du travail et des organisations, Groupe d'études sur le travail et la souffrance au travail. Introduction. El trabajo es fuente de vida, de desarrollo y de cultura, pero también puede ser motivo de sufrimiento, padecimientos físicos o incluso la vía de una muerte prematura. Fuente a la vez de explotación y de emancipación, puede ser también un poderoso operador de la identidad y la salud. El trabajo es atravesado por ambivalencia, contradicción, conflicto de interés, pero al mismo tiempo, y precisamente por esa razón, propicia la confrontación de esas oposiciones y la construcción de procesos de subjetivación y de un mundo compartido. En la actualidad se observan profundas mutaciones del mundo del trabajo, que demandan la renovación de los análisis de los determinantes del trabajo y de su rol en la vida y en el desarrollo de los individuos. La perspectiva antropológica del trabajo debe ser puesta en relación con los procesos socio-históricos que orientan a la vez la organización del trabajo, las relaciones sociales que se establecen en él y el sentido del trabajo. Trabajar nunca es solo producir bien y servicios, es siempre buscar producir y afirmar la propia existencia, preservar el propio ser. Esto incluye a los mundos del trabajo situados fuera del campo del empleo, en los márgenes y en el trabajo sucio, campo poco visible y estigmatizado con frecuencia. También la cuestión de las relaciones entre salud y trabajo, que constitue uno de los desafíos mayor en lo que concierne a la determinaciones actual de la vida en el trabajo, puede ser esclarecida por aportes renovados. La promoción de la salud en y para el trabajo supone entonces una aproximación dialéctica que integre la investigación de las condiciones y modalidad del trabajo como causa de vulnerabilidad, pero también como operador de salud.
Esto supone asimismo poner en debate la prácticas desarrollada como respuesta a la preocupaciones y demanda social que surgen de los contextos de trabajo. Incluso en el seno de la organizaciones se producen cuestionamientos en torno a la exigencia y recurso de la actividad, la construcción y el desarrollo de la salud, de los oficios, del sufrimiento y el placer en el trabajo, los impedimentos, encrucijada y posibilidad, la creatividad y la inventiva en el trabajo, las nuevas formas de sufrimiento, los riesgos psicosocial, los desafíos identitarios y la diversa forma de maltrato y de resistencia. Los dispositivos de acompañamiento individual, de intervención, de investigación-acción, pueden ser analizados y discutidos bajo la perspectiva de este nuevo paradigma de salud, entendido como el desarrollo del poder de actuar. Estas problemáticas han sido presentadas y discutidas en el marco de un simposio Francia-América Latina acontecido en octubre de 2018 en La Habana, Cuba. Este evento buscó reforzar las condiciones de cooperación entre diversos organismos, instituciones e investigadores que operan desde hace mucho tiempo en diversos países en la promoción de la salud de los trabajadores, tanto en el plano de las producciones científicas como en el desarrollo de acciones de prevención en diferentes medios profesionales. Bajo esta perspectiva, la organización de este simposio fue realizada en asociación con el Instituto Nacional de Salud de los Trabajadores, Cuba, y diferentes universidades cubanas, brasileñas, argentinas, chilenas y francesas. También se establecieron instancias de cooperación con instituciones ligadas a la misma problemática, la SELF, la AFPTO, el INSAT, la RIPSIT, la CYTED, la REDTA, el RESPTO, el GEST. 1. Este simposio permitió reunir un conjunto de aproximaciones disciplinarias, ergonomía, psicología del trabajo, medicina del trabajo, sociología, economía, derecho, filosofía, psicoanálisis, etc. Con el fin de esclarecer y debatir los conceptos de salud entendida en sus dimensiones psíquica, física y social y de trabajo y sus relaciones. El diálogo interdisciplinario e interprofesional constituye un recurso esencial para esclarecer los desafíos epistémicos y políticos de esta problemática. Los investigadores y profesionales de diferentes contextos socioculturales, Cuba, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Uruguay, Francia, Canada, Suiza, y de diferentes profesiones implicados en torno a la perspectiva de humanización del trabajo, trabajaron juntos durant 3 días, más de 450 participantes, 181 comunicaciones, 41 en espagnol, 75 en portugais, 65 en francés. En esta obra se presenta una selección de esas contribuciones. Y esta bella aventura internacional tendrá continuidad. El segundo simposio Francia-América Latina tendrá lugar en João Pessoa, en Brasil a fin de octubre 2021, bajo el título Trabajar, ¿para qué? En Sociedad de Ergonomía de Lengua Francesa, Asociación Francesa de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, Instituto Nacional de Salud de los Trabajadores, Red Iberoamericana de Promoción de la Seguridad Integral en el Trabajo, Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, Red de Investigación de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, Grupo de Estudios sobre el Trabajo y el Sufrimiento en el Trabajo. Introdução. O trabalho e fonte de vida, de desenvolvimento e de cultura, mas também o accent aigu fator de desgaste, às vezes de morte prematura. Ele é, ao mesmo tempo, fonte de exploração e de emancipação, podendo ser também o accent aigu poderoso operador na construção da identidade da saúde. Ele é atravessado por ambivalências, contradições, por conflitos de interesse, mas ao mesmo tempo, precisamente por essa razão, ele não possibilita confrontar essas oposições e construir processos de subjetivação e de mundo comum. No mundo contemporâneo, observamos profundas mutações no trabalho.
Estas exigem uma renovação da análise do determinante do trabalho e de seu papel na vida e no desenvolvimento dos indivíduos. A vocação antropológica do trabalho deve ser vista através dos processos socio-históricos que orientam, ao mesmo tempo, a organização do trabalho, a relações sociais no trabalho e o sentido do trabalho. Afinal, trabalhar não é somente produzir bens ou serviços, e sempre também o accent aigu em buscar produzir e afirmar a própria existência e perseverar no próprio ser. Isso compreende os mundos de trabalho situados fora do campo do emprego, como o trabalho amargem e o trabalho sujo, estigmatizado e invisível. Consideremos também o accent aigu em a relações entre trabalho e saúde. Aqui, o desafio maior diz respeito às determinações atuais da vida no trabalho, mas estas podem ser analisadas por meio de novas abordagens. A promoção da saúde no pelo trabalho supõe, pois, uma abordagem dialética que integra a investigação das condições e modalidades de trabalho, visto como causa de vulnerabilidade, mas também o accent aigu como operador de saúde. Ela supõe também o accent aigu o debate das práticas desenvolvidas para responder às preocupações e demandas sociais que emanam do meios de trabalho. No próprio interior das organizações emergem, como efeito, questionamentos relativos às coerções, mas ao mesmo tempo discutem-se os recursos da atividade, a construção e o desenvolvimento da saúde, a profissões, o sofrimento e o prazer no trabalho, os impedimentos, impasse saída, a criatividade e a inventividade no trabalho, a nova forma de sofrimento, os riscos psicossociais, os desafios identitários, a múltipla forma de maus tratos e de resistência. Os dispositivos de acompanhamento individual, de intervenção, de pesquisação, podem ser analisados e discutidos na ótica desse novo paradigma de saúde, visto como desenvolvimento do poder de agir. Estas problemáticas foram apresentadas e discutidas no Simpósio França-América Latina, que se realizou em outubro de 2018, em Havana, Cuba. Este evento buscou reforçar a condições de cooperação entre diversos organismos, instituições e pesquisadores que trabalham, há muito tempo, em diferentes países, na promoção da saúde do trabalhador, tanto no plano das produções científicas quanto naquele do desenvolvimento de ações de prevenção, em diferentes meios profissionais. Nessa perspectiva, a organização deste simpósio foi feita em associação com o Instituto Nacional de Saúde do Trabalhador, Cuba, a o accent aigu de diferentes universidades cubanas, brasileiras, argentinas, chilenas e francesas. Alguma forma de cooperação foram estabelecida com parceiros comprometidos com esta mesma problemática. SELF, AFPTO, INSAT, RIPSIT, CYTED, AREDETA, ou RESPTO, ou GEST. Este simpósio possibilitou reunir uma diversidade de abordagens disciplinares ergonomia, psicologia do trabalho, medicina do trabalho, sociologia, economia, direito, filosofia, psychanalyse etc. Comme fin de elucidar e debater os conceitos de saúde nas dimensões física, psíquica e social e de trabalho bem como suas interações. O diálogo interdisciplinar e interprofissional constitue um recurso essencial para se discutirem os desafios epistémicos e políticos relativos a essa problemática. Os pesquisadores e profissionais de diferentes contextos culturais, Cuba, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Uruguay, France, Québec, Suíça, e de diferentes profissões, estão todos engarados em torno dessa perspectiva de humanização do trabalho. Eles se reuniram juntos durante 3 dias, havendo mais de 450 participantes, comme 181 comunicações, 41 hispanofônica, 75 lusofônica e 65 francofônica. Nesta obra são apresentadas algumas contribuições, em uma seleção de 6 trabalhos. Esta bela aventura internacional vai continuar. O segundo simpósio França-América Latina acontecerá em João Pessoa,
Brasil no final de outubro de 2021 sob o título Trabalhar, porque? Transformation du travail et subjectivité. Transformación del trabajo y subjetividad, transformações do trabalho e subjetividade. El engaño del engagement, la tromperie de l'engagement, o equivoco do engajamento. Jorge Juan Román Hernández. Introducción. En un artículo recientemente publicado en la influyente revista Forbes, se advierte sobre la consecuencias de la falta de motivación y compromiso de la mayor parte de los empleados estadounidenses. Su autora es Fallon Fatemi, quien fut la ejecutiva más joven que hasta el presente ha contratado Google, y actualmente CEO y fundadora de la empresa Node. Y la califica de dura realidad, los resultados de una encuesta de la organización Gallup sobre el estado de los contextos laboral en diversos países y afirma que el engagement de los empleados es uno de los más grandes retos que enfrentan los negocios, Fatemi 2019. ¿Qué cosa la alarma? El engagement laboral, al cual en lo adelante se denominará solamente engagement, es uno de los recursos empleados para orientar el comportamiento de los trabajadores hacia una conciliación de interés con sus organizaciones laborales, o mejor decir con sus empleadores. Bajo el axioma de que los trabajadores felices son más productivos y que la identificación de los valores individuales con los valores de la empresa produce bienestar y felicidad, el engagement parece la piedra angular de una estrategia empresarial que beneficiaría tanto a los empleados como a los empleadores. El engagement constitue una identificación y compromiso voluntario y legítimo de los valores e interés del trabajador con los que sustenta su organización laboral, lo que daría como resultado una orientación del comportamiento hacia la eficiencia, la productividad, la calidad del trabajo, y secundariamente a la satisfacción, el bienestar personal y la salud. Los efectos sobre el comportamiento organizacional enfatizan ante todo el cumplimiento eficaz de sus roles por el trabajador. Dado el carácter de sus componentes en los diversos modelos que han sido elaborados, así como sus consecuencias para la salud, el engagement es considerado una cualidad protectora y generadora de bienestar y salud del trabajador, y por ello es considerado integrante del cuerpo conceptual de la psicología positiva. Sin embargo, la dinámica descrita no está exenta de peligro. Entre ellos, la sobreexplotación del trabajo humano y el consciente desgaste, la inestabilidad de las relaciones entre la familia y el trabajo, la potencial asimetría del compromiso y de sus beneficios, entre otros, son asuntos que merecen un análisis más detenido. Antes de proceder al mismo, veamos qué causó la alarma de Fallon Fatemi. La dura realidad, resultados de la encuesta Gallup. En 2017, la consultora Gallup dio a conocer el informe de una investigación global realizada entre 2014 y 2016 en 155 países de varios continentes sobre el estado del engagement y sus relaciones con la productividad de las empresas y el comportamiento organizacional. En cada país fut encuestado un 32% de los trabajadores en edades entre 32 y 65 años que tenían un trabajo a tiempo completo con un solo empleador. Con los propósitos de evaluar el engagement, Gallup elaboró el Q12, un cuestionario de una docena de preguntas que responden a 4 tipos de necesidad que conforman el constructo: necesidad básicas, individual, de equipo y de crecimiento personal. En el criterio de los autores del instrumento, este no sería sensible a variación espuria a causa de diferencia cultural o de desarrollo económico, puis considerant que las preguntas se refieren a aspectos fundamentales de la naturaleza humana relacionadas con el empleo, tal como la necesidad de relaciones interpersonal positiva, oportunidad de desarrollo, y un sentido de propósito. El modo en que el engagement es evaluado por el Q12 resulta un tanto equívoco.
En su contenido se aprecia cierta gratuidad entre el compromiso del trabajador con la empresa y algunas de las preguntas. Así, por ejemplo, afirmar que se conocen la expectativa de la empresa respecto al empleado, pregunta 1, o tener uno de los mejores amigos en el trabajo, pregunta 10, no necesariamente son expresión de un sentido de compromiso. Otras preguntas reflejan más bien los resultados del comportamiento laboral y su reconocimiento, los que tampoco obligatoriamente se tienen que deber a un sentimiento de compromiso, de correspondencia entre los objetivos de la empresa y los del trabajador, sino tal vez a un común sentido de responsabilidad, de inseguridad laboral y otra razón. No obstante, es admisible que pudieran ser una expresión indirecta de una actitud comprometida. Ejemplos de ello son: haber recibido reconocimientos por el trabajo, preguntas 4 y 11, apoyo social, preguntas 6 y 12. En sentido general, el cuestionario tiende a caracterizar condiciones que estimularían el sentimiento subjetivo de compromiso y el comportamiento orientado a los fines económicos de la empresa. Como escriben Gordon, Jauregui y Schnoll, 2011, a propósito de los cuestionarios de estrés laboral, los modelos y cuestionarios que se usan para medir o interpretar dicho estrés buscan describir las características laboral y no la emoción del empleado. Page 247. En relación con el engagement, se distinguieron 3 clases de empleados. Los comprometidos engaged, empleados altamente motivados e involucrados con el trabajo y la empresa, que manejaban su innovación y desempeño para llevarla hacia adelante. Los no comprometidos, not engaged, empleados desligados del trabajo y la empresa entregan su tiempo, pero no su pasión y energía al trabajo. Los activamente no comprometidos, actively disengaged, quien sienten que sus necesidades no están siendo satisfechas y socavan lo que logran sus colegas comprometidos. Entre sus resultados más relevantes se encuentran que, a nivel mundial, solo un 15% se mostró comprometido, un 69% no comprometido y un 18% activamente no comprometido. La proporción de estas 3 categorías, respectivamente, en Estados Unidos y Canadá fueron 31%, la mayor a nivel mundial, 52% y 17%, en América Latina 27%, 59% y 14%, y en Europa occidentale 10%, 71% y 19%, con una baja proporción de engaged solo superada por Asia Oriental que mostró un 6%. Los resultados de la encuesta revelan que los empleados que ocupan el 25% más alto en la puntuación del instrumento Q12, en comparación con el 25% más bajo, favorecían las relaciones de la empresa con sus clientes en un 10% superior, eran en un 17% más productivos, tenían mayor ventas en un 20%, una rentabilidad mayor en un 21%. A la vez, eran más bajos en ausentismo 41%, fluctuación laboral 24%, incident de seguridad de los empleados 70% y de pacientes 58%, defecto de calidad 40%. A pesar de que uno de los indicadores de consecuencias positivas del engagement es una reducción de los incidentes relacionados con la protección de los empleados, el accent aigu en énfasis se coloca en los que se vinculan con indicadores económicos más directos, rentabilidad, productividad, ventas, calidad, en lo que parece residir el interés del estudio y no tanto en la humanización del trabajo en sí misma. Es correcta la consideración contenida en el informe de no limitar la estrategia de fomentar el engagement solamente con evaluaciones periódicas, sino con intervenciones que se enfocan en el sujeto del trabajo y en sus necesidades, pero eso obviamente trasciende la posibilidad del Q12. La validez y confiabilidad de los resultados pueden afectarse con extrema facilidad a causa del interés de los trabajadores en conservar su empleo, de mantener una actitud que favorezca su imagen social, u otra razón para simular una conducta comprometida. Como refiere Christian Marcantonio, 2017,
es muy extendida en la empresas actualmente la estrategia de recursos humanos que no solamente se orienta a los productos tangibles del trabajo vinculados al hacer, sino además se reconoce el valor de elementos intangibles del comportamiento de los empleados vinculados al sentir que caracteriza a los trabajadores engagés. Y razonablemente se pregunta más adelante, ¿este empleado totalmente implicado se produce, a cambio de qué? Page 87. Evolución del concepto. 3 formulaciones del engagement han resultado más visible y productiva. Hélas se deben a Robert Kahn a principios de los años 90. La elaborada por Christine Maslach y Paul Leiter a fin de esa propia década, y la propuesta de Vilmar Schöffli y sus colaboradores a inicios del nuevo siglo. Kahn definió el engagement como el hecho de que los trabajadores se colocan por sí mismos los arnés de su rol laboral, exprendo su conducta en los planos cognitivo, emocional y físico, los que constituirían sus 3 componentes. Maslach y Leiter, desde una óptica positiva, pero de manera mecánica, subordina el contenido propio del engagement a la mera inversión de los componentes de su modelo. Estos autores lo consideraron el polo opuesto del burnout. Su evaluación se contraría al propio Maslach Burnout Inventory, solo que en el polo positivo del continuo burnout, engagement los 3 componentes del síndrome cambiarían su denominación. El agotamiento, el cinismo y la ineficacia pasarían a denominarse energía, implicación y eficacia, respectivamente. Esta formulación que se distingue por su escasa exigencia teórica, con una sola dimensión bipolar con sus extremos en el burnout o en el engagement est incapaz de responder al hecho de que una persona experimente de modo simultáneo ambos estados. Schöffli expuso otro punto de vista. Consideró al engagement como un estado positivo, de realización, caracterizado por 3 dimensiones que, en sentido general son opuestas al burnout, poseen un contenido propio. Estas son el vigor, alto nivel de energía y resiliencia, la dedicación, significación, entusiasmo, orgullo, reto, y la absorción, alto nivel de concentración en las tareas. Kuok y Taormina, 2017. La propuesta teórica de Schöffli de los 3 componentes antes mencionados, guiaron la elaboración del instrumento para evaluarlo, la Utrecht Work Engagement Scale, UWES, Salanova y Schöffli 2009. A pesar de que los reactivos de la escala fueron redactados tomando en consideración el contenido de cada componente, no se logró obtener una validación factorial de las 3 dimensiones o componentes previamente establecidos. En una entrevista que se le realizará durante una visita a México, Juárez, 2015, Schöffli declaró que en la práctica las 3 variables no aparecen en la estructura factorial y por tanto recomienda tratar los datos obtenidos como una sola puntuación total. Sin embargo, continuó publicando trabajos que distinguen los componentes del UWES. En la propia entrevista se le preguntó a Schöffli acerca del paradigma teórico y metodológico que sustenta su concepto e investigaciones del engagement. En su respuesta menciona el modelo demanda recurso en el trabajo, de Baker y Demruti, Baker y Derk 2010, y el modelo de ajuste persona-ambiente basado en los trabajos de Robert Kahn, Nelson y Simmons 2003. El modelo demanda recurso ofrece una perspectiva que permite relacionar el burnout y el engagement. Según este modelo, las condiciones de trabajo pueden clasificarse de acuerdo con 2 dimensiones básicas, la demanda del trabajo y los recursos disponibles. La primera, relacionadas con el esfuerzo, los costos psicológicos y fisiológicos. En tanto los segundos se vinculan con el crecimiento personal, el aprendizaje y el desarrollo, lo que le otorga un potencial contenido motivacional que favorece el bienestar, Meyer Maltinitay 2012. Sus autores caracterizan el burnout por la percepción de los trabajadores de una combinación de altas demandas del trabajo y escasos recursos, del individuo y de la organización para cumplirla,
en tanto el engagement por la percepción de altas demandas del trabajo, pero con los recursos necesarios para realizarlos. De estas y otras observaciones similar, los autores reportan que la elevada demanda no conducen al burnout si los trabajadores experimentan recursos de naturaleza psicosocial, como el apoyo de los supervisores, autonomía, retroalimentación sobre su desempeño y similar. Observaciones como la anterior han marcado una pauta en los diseños de intervenciones psicosocial. Otras investigaciones se han apoyado en el mismo modelo teórico de mandar recursos para revelar resultados de sus asociaciones con el engagement, que son sugestiva a los fines de la intervención psicosocial. Albrecht y Landels, 2012, refieren que son necesarios al menos mínimos niveles de demanda para que los recursos personal y de la organización influyan sobre el engagement. Confirman esa afirmación Baker, Akanon Demruti y Xantopoulou 2007, al determinar cómo la acción de los recursos ante elevada demanda refuerza el engagement. Finalmente, entre los cambios organizacionales cada vez más frecuentes, Van den Heuvel, Demruti, Schauffele y Baker, 2010, afirman que los recursos personal, en particular la autoeficiencia, pueden actuar como mediador y moderador en la relación entre el ambiente de trabajo y el engagement. La elaboración teórica en relación con el engagement no supra el despliegue que ha tenido en la práctica profesional, en numerosos talleres, capacitaciones y otras intervenciones diseñadas por consultores en recursos humanos e implementadas en organizaciones laborales. No debe excluirse la posibilidad de que el bajo nivel de éxito en la expansión del engagement que ilustra la encuesta Gallup se deba precisamente a este desbalance entre la elaboración teórica y la implementación práctica. El engagement es el producto de un modo de subjetivación del trabajo, en un contexto que favorece una conducta organizacional en correspondencia con los objetivos de la institución laboral. Sin embargo, la forma usual de evaluarlo es mediante el empleo de cuestionarios sensibles al sesgo del sujeto que lo responde. Schauffele ha reconocido que este modo de proceder no explicar mucho el proceso psicológico, y que medir el engagement es por definición una experiencia subjetiva, Juárez 2015, pp 190-191. Precisamente, respecto a la subjetivación del trabajo, la pretensión del engagement son elevada, por cuanto aspira a que el sujeto dé el mayor sentido personal al trabajo que desempeña y a su organización. De modo tal que la centralidad del trabajo no es solo una condición social, sino que también constituye una característica de su subjetividad individual, con un carácter rector sobre la conducta laboral y extralaboral. El propio Schauffele ha expresado en una entrevista publicada en la revista Manpower Work-Life en mayo de 2012, que el trabajo a través del tiempo ha demandado ciertas actitudes a los empleados, como esfuerzos físicos, presencia, disponibilidad y otra, pero con el trabajador engagé se pretende la captación integral del sujeto, Marc-Antonio 2017, page 86. Eso equivaldría en gran medida a poner en manos de la organización laboral, voluntariamente, la determinación de su conducta, su propia identidad. De este modo, el engagement devient una expresión de alienación en el trabajo. La captación integral del sujeto significa aplicar proceder que penetren la subjetividad del trabajador. Orejuela afirma que las implicaciones subjetivas en el trabajo tienen un rostro manipulador, cuyo propósito es la conquista encubierta de una mayor alienación al trabajo sin tener que recurrir a forma burda de violencia, page 112. Y más adelante continúa, esto significa que el mayor involucramiento laboral, la sensación de mayor participación y autonomía, así como de mayor autoexpresión y obliterando la posibilidad de denuncia de la explotación y la alienación del trabajo, ahora más intenso y precario, page 112. Termina concordando con otro autor, Eduardo Teixeira, en que el discurso humanista de la alta gerencia no es más que un pseudo-humanismo,
lo cual sin dejar de ser cierto por regla general, tampoco debe absolutizar. Consecuentemente, resulta discutible que el engagement, al margen de la anterior consideraciones si incuestionablemente asociado al movimiento de la psicología positiva. Proceso laboral y procesos psicológicos. Uno de los atributos con que los autores del modelo demanda recurso lo caracterizan est la universalidad de las dimensiones que se manejan en el mismo. De ser cierto, este sería un argumento en favor de aplicar diseños de intervención sobre engagement en una pluralidad de organizaciones laboral. Pero no es del todo así. El proceso laboral no se reduce a la demanda y los recursos, sean tangibles o no, personal o aportados por la institución. La organización del trabajo es un elemento fundamental, necesario, al analizar un proceso laboral dado, puis à différenciar de los restantes elementos que intervienen en él. Generalmente la organización del trabajo es capaz de modificar las consecuencias de aquellos. De modo que no solamente la diversidad cultural, de género, de nivel tecnológico, de desarrollo económico, del sector de la economía entre otros, sino además de la forma de organización del trabajo, constituyen condicionante de los procesos psicológicos que subjetivamente generan o no la identificación entre los valores individual y organizacional. Invisibilizar esta condición es excluir un elemento potencialmente explicativo. El sujeto del trabajo es un sujeto activo, no un simple consumidor pasivo de influencia que pretenden orientar su comportamiento en una dirección dada. Si el sistema de influencia que se diseñe para favorecer el engagement resulta exitoso en sus propósitos lo más probable, et que tenga un sentido para el sujeto, que accent aigu este perciba una identificación del compromiso con sus necesidades, y que la organización del trabajo lo permita. Et precisamente ese nivel de análisis el que no permitiría penetrar en la esencia subjetiva, los procesos psicodinámicos que explican los resultados exitosos o no del engagement en unos u otros individuos. Ese plano de existencia del engagement como constituyente de la experiencia subjetiva del trabajador, abreis esto o no el compromiso, no es posible reducirlo a la respuesta formulada por cuestionarios que no acceden a esos planos de análisis y que no ofrecen suficientes garantías en el control de los sesgos de la evaluación. El mundo del trabajo es, en la actualidad, escenario en que se operan numerosos cambios. Las organizaciones laboral para subsistir tienen que ser cada vez más competitivas. A pesar de que las fuentes ont indicadas sostienen que los modos tradicionales de diseñar el trabajo priman a nivel global, lo que se expresa en la reducción de costos, la intensificación del trabajo, enfocado en la mayor productividad, cada vez más cobra mayor importancia apelar a otros más novedosos que enfocan al trabajador de un modo diferente, creando mejor condiciones de trabajo, aportando los recursos idóneos para el mismo, dando participación a los empleados, estimulando su creatividad, escuchando sus criterios, etc. En otra palabra, reconocerlo como sujeto. Desempeño, salud y bienestar social. Un trabajador engagé suele ser descrito por su identificación y compromiso con los objetivos de la empresa, por consiguiente con los del empleador. En su conducta laboral es típica su disposición a realizar esfuerzo extra, priorizar el trabajo por encima de otras dedicaciones, son cumplidor, puntual y estable, con iniciativa. Evidentemente, son empleados que cumplen la expectativa de la gerencia, lo que facilita su comunicación y sus relaciones con aquella. Se entiende que en tal clima humano de entendimiento favorezca no tan solo sentimientos de satisfacción, sino además de bienestar subjetivo y conscientemente, de salud. La generalización progresiva, y utópica por supuesto, de esa conciliación habría de favorecer también la expansión de un clima social caracterizado por la estabilidad, la seguridad y el emprendimiento. En realidad,
el engagement et una estrategia empresarial más orientada hacia la mayor extracción de plus-valía. Precisamente en relación con la propia salud, debe tenerse en cuenta que el compromiso que asume el trabajador puede ser de tal intensidad o profundidad que conduzca a un sobre compromiso o a una adicción al trabajo. Desde la formulación de la ley de Yerkes, Dobson a inicios del pasado siglo sabemos que la relación entre variables psicológicas más allá de un valor óptimo para el desempeño puede invertirse y conducir a resultados contrarios a la eficiencia de la conducta y otras consecuencias negativas para la salud. De este modo, el engagement puede invertir sus resultados respecto al bienestar. El modelo de esfuerzo recompensa elaborado por Johannes Sigrist y Peter, 2000, para explicar el estrés laboral postula dos hipótesis. De una parte, que la percepción por el trabajador de un desbalance en la relación entre el esfuerzo realizado y la gratificación recibida a favor del primero y en detrimento del segundo, es condición de estrés en el trabajo. Ese sería el caso de un esfuerzo inducido. Su segunda hipótesis se relaciona más directamente con el tema que nos ocupa. Sigrist plantea además que una actitud intrínseca de sobre compromiso puede ser igualmente nociva para la salud del trabajador. Numerosos trabajos se han realizado con la aplicación de este modelo, particularmente en relación con los trastornos cardiovasculares agudos, de tipo coronario, que le han otorgado confirmación a sus hipótesis, Roman 2009. Un problema a considerar es la no linealidad entre las características del trabajo, en particular, de su organización y sus consecuencias para la salud. María Caranica Murray, 2010, ha expresado que la determinación de la no linealidad puede indicar cuán estable es este efecto cuando es negativo o positivo, en qué punto es puede tener su efecto óptimo, en cuál punto es cambia, y lo que este cambio significa para el modo en que el resultado es experimentado por un individuo. Page 152. Es sumamente important définir con precisión el punto en que la progresión del engagement, a modo de incrementar la demanda, sobrepasa la posibilidad, recurso, del sujeto y se invierte la valencia de sus consecuencias. Pero aún así pueden subsistir vivencias placentras asociadas a estados de vigor, dedicación, concentración, placer y hasta alegría en el desempeño de sus rol laboral, aunque en realidad se hubieran iniciado patrones de desgaste inadvertidos por el especialista y por el trabajador mismo. Si no pensamos solo en abstracto estas relaciones y su manero, sino la contextualizamos en la vida real, se comprenderá que en el mercado actual del trabajo a nivel global prevalecen las prácticas de la intensificación del trabajo, la reducción de costos, la inseguridad en el empleo, la pérdida de apoyos social a causa de una individualización de la evaluación del desempeño y la distribución de las gratificaciones. En otra palabra, el engagement contiene la probabilidad de convertirse en instrumento de explotación excesiva del recurso humano. Otra de las incógnitas relacionadas con las probables consecuencias del engagement es la relación entre el trabajo y la familia. Dado el valor que posen para el individuo tanto su familia como su trabajo, tiende a generarse un conflicto que asume perfil muy propios en cada familia. La implementación de intervenciones psicosociales requiere precisión que impidan efecto adverso debidos a la implementación del engagement en las organizaciones laborales. Ante todo deben observarse la norma de carácter ético usual en la investigación psicosocial, que ofrezcan al trabajador la información correspondiente y preserven la voluntariedad de su participación. Asimetrías del engagement. En el engagement, tanto en lo conceptual como en la práctica profesional, existan asimetrías que no deben pasar inadvertidas. Teoría versus práctica profesional. En la primera asimetría se refiere a la desproporción de propuesta de modelos teóricos, en comparación con el mayor despliegue de acciones en la práctica profesional.
Una consecuencia de ello es el limitado apoyo teórico con que se cuenta para elaborar los procedimientos aplicados por consultor y facilitador. Sus dispositivos de intervención descansan sobre la habilidad de iniciativas de estos profesionales. Desempeño laboral versus salud en el trabajo. Schofli ha señalado que la salud ocupacional constituye un vínculo entre la administración de recursos humanos y el trabajo saludable. Juárez, 2015. Dicho de otro modo, se trata de que no existe una disparidad entre el desempeño del trabajador y su salud cuando se habla de engagement. Lo que inició el interés de los empresarios en el engagement fue, sobre todo, el axioma de que los trabajadores comprometidos son más dispuestos a realizar un esfuerzo extra por la organización, es decir, su vínculo con los objetivos de la empresa y la consiguiente alta productividad del trabajo. No ha sido suficientemente esclarecido el punto de flexión del engagement respecto de la motivación inducida o auto-inducida. Por tal razón, los trabajadores son quienes se enfrentan a los riesgos para la salud. A los efectos de conocer breve historia de casos reales, puede consultarse el sitio www.karoshi.jp, en que se relatan brevemente la historia de casos de empleados japoneses que fallecieron por sobrecarga de trabajo tras un evento cardiovascular agudo o por suicidio. Más adelante aparecerían proyectos de organizaciones saludables, los enfoques participativos, el estímulo a la creatividad, los cuales no posen suficient arrego entre los empleadores. Trabajador versus empleador. El hablar de engagement, fondamentalement se habla de trabajador engaged, no de empleador. El engagement es asunto que se atribue, básicamente a aquellos. De parte de los empleadores, el compromiso se reduce a proporcionar los recursos necesarios para la realización del trabajo. Sin embargo, el engagement es un asunto de al menos do protagonista, a pesar de que las exigencias adaptativas del comportamiento recaen más sobre el trabajador que sobre el empleador, sus representantes o la organización laboral. Una vez más se focaliza en el individuo una cualidad de enfocarse en el proceso y la organización del trabajo. Conclusiones, el engaño del engagement. Determinadas creencias no siempre respaldadas por los atractivos resultados que le han sido atribuidos, han despertado ilusorias expectativas sobre el engagement. Un elemento el examen ofrece una perspectiva no tan optimista y triunfal como a primera vista se nos presenta. Sin objetar el hecho de que es capaz de provocar vivencias de placer en el trabajo, esto no debe sobredimensionarse al punto de considerar la posibilidad de que sea capaz de diluir de modo natural la contradicción entre clases y estamentos sociales, puis el germen de los conflictos de interés entre empleados y empleador siempre está latente. El engagement es una estrategia más de la administración de los recursos humanos cuyo accent aigu en énfasis y propósito fundamental, incrementar la productividad y calidad del trabajo de los empleados, reducir costos y elevar la competitividad de la organización laboral. 3. El engagement supera los tradicionales procedimientos de la administración de los recursos humanos, y se enfoca en el factor humano para modelar la conducta a través de la identificación de los valores individuales de los empleados con los de la organización. 4. El engagement presenta diversos problemas teóricos y metodológicos. En lo teórico los aportes son non limitados. En lo metodológico, su evaluación a través de cuestionarios no permite revelar la dinámica psicológica que opera a nivel subjetivo, ni evitar los sesgos que pueda introducir el propio encuestado. Además, la prevención del sobreesfuerzo, de la dedicación excesiva al trabajo, externa o intrínsecamente inducida, la determinación de su zona de eficiencia y bienestar, reclaman precisión. 5. Existan evidencias sobre los vínculos entre el bienestar subjetivo y la salud con el engagement, pero esto no es una estrategia de salud pública aunque favorezca la salud en el trabajo.
No obstante, no hay que olvidar que el engagement entraña también desgastes físico, emocional e intelectual, des balances entre la dédicación a la familia y el trabajo. Por lo tanto, su incorrecta implementación puede conducir a resultados contrarios a los esperados en la salud y la seguridad del trabajador. 6. Como estrategia empresarial, la expectativa de correspondencia entre los intereses de los trabajadores y los objetivos de la empresa, con un mutuo y equivalent apoyo, es estimulante por diversas razones, puede proporcionar estabilidad en el empleo, en la movilidad de la fuerza de trabajo, desarrollo de competencias, buen clima laboral, etc. Pero persisten peligro para la salud mental del trabajador por efecto del sobreesfuerzo, por la carencia relativa de los recursos, o por conflicto entre la familia y el trabajo. 7. Dado el hecho de que el engagement se evidencia en una ardua dedicación al trabajo, al mismo tiempo supone una cuota de desgaste laboral, a la vez que la probabilidad de que si los recursos motivadores transgreden los límites de un comportamiento laboral efficient y gratificante, entonces el engagement puede provocar malestar y sufrimiento humano. Esa razón permiten cuestionar el carácter absolutamente positivo de sus relaciones con la salud, o considerarlo como el opuesto del burnout. 8. La implementación de intervenciones psicosociales basada en el engagement de ben cumplir los principios éticos que rigen las investigaciones con humanos. 9. El engagement est una estrategia de elevada pretensión, ya que supone actuar sobre la subjetividad del trabajador, y modelar sus sentidos personal con el propósito de hacerlos corresponder con los objetivos de la empresa y los empleadores. Existant evidencias de que no siempre se logran sus propósitos. El engagement pudiera ser un engañoso caballo de Troya que, bajo una atractiva y prometedora apariencia, oculta en su interior la contradicción, los conflictos y los peligros del trabajo alienado. Referencias bibliográficas. Albrecht S.L. Landels EM 2012. Organizational Politics and Occupational Health Psychology, a Immense Resources Perspective. En Oumongi l'EKS Y Sinclair R. ed. Contemporary Occupational Health Psychology. Global Perspective on Research and Practice. Wiley and Blackwell. UK. Volume 2 pp 1-18. ISBN 978 119 97 104 7. Wacker AB Derk D 2010. Positive Occupational Health Psychology. En l'EKS Oumongi ed. Occupational Health Psychology. Wiley and Blackwell. UK. Chapter 7 pp 194 à 224. ISBN 978 1 40 51 91 15 9. Wacker AB, Akanon Gigi, Demrouti Y Xantopoulou D, 2007. Job Resources Boost Work Engagement, particularly when job demands are high. Journal of Educational Psychology. Volume 99, numéro 2, pp 274 à 284. Fatemi F 2019. How we can drive employee engagement. Forbes. https://www.forbes.com/site/Fallon Fatemi /07/05/0-et-can-drive-employé-engagement/croisillon 42 d 512-514-275. Gordon Dr. Jauregui M. Y. Schnoll PL 2011. La perspectiva de los actores, stakeholders, sobre el trabajo y el estrés en búsqueda de puntos en común. En Schnoll PL Dobson M. Y. Rosca Me ed. Trabajo no saludable. Causa consecuencias cura. Bogotá. Ediciones Uniand, capítulo 10, pp 247 à 273. ISBN 978 958 695 633. Heuvel M. Van Den, Demrouti E., Schofli W. B. Y. Baker AB, 2010. Personal Resources and Work Engagement in the Face of Change. En Oumongi l'EKS, ed. Contemporary Occupational Health Psychology. Global Perspective on Research and Practice.
Wiley & Blackwell. UK. Volume 1, Chapter 7, pp 124 à 150. ISBN 978 0470 68 265 4. Roareza, 2015. Engagement laboral, una concepción científica, entrevista con Vilmar Schauffly. LIBER ABIT. Lima 21-2, 187 à 194. ISSN 1729 à 4827, ISSN 2233 76 66. Karanika Murray, 2010. Work and Health. Curvilinearity Matters. En Oumongi l'EKS, ed. Contemporary Occupational Health Psychology. Global Perspective on Research and Practice. Wiley & Blackwell. UK. Volume 1, Chapter 8, pp 151 à 168. ISBN 978 0470 68 265 4. Kuok ACH, Taormina Bergi 2017. Work Engagement, Evolution of the Concept and a New Inventory. Psychological Thought, Volume 10-2, 262 à 287, DOI 10.5964, Psycht Vedici 2236. Marc-Antonio C. 2017. Concepto y alcance del término engagement. Requerimiento a los empleados. Revista Argentina de Investigación en Negocios. Volume 3, numéro 2, pp 81 à 89. ISSN 2422 7609, EISSN 2422 5282. Meilleur JP Maltineer, Thaïs, 2012. Employee Commitment and Wellbeing. En Oumongi l'EKSY Sinclair R. ed. Contemporary Occupational Health Psychology. Global Perspective on Research and Practice. Wiley & Blackwell. UK. Volume 2, pp 19 à 35. ISBN 978 119 97 104 7. Nelson D.L., Simmons B.L., 2003. Health Psychology and Work Stress. En Quick JC Tetrick LE, ed. Handbook of Occupational Health Psychology. American Psychological Association. Washington DC pp 97 119 ISBN 1 55 798 927 3. Orejuela Gigi, 2018. Clínica del Trabajo. El malestar subjetivo derivado de la fragmentación laboral. Editorial San Pablo. Editorial IFIT. Bogota. ISBN 978 958 768 517 6. Roman J. 2009. Factor psychosocial laboral y salud física de los trabajadores. En Varia W. ed. Los trabajadores y la salud mental. El reto de la prevención y el tratamiento en un mundo enfermo. La Habana. Editorial Ciencias Médicas, pp 41-58. ISBN 978 959 212 535 3. Salanova MY Schauffly W. 2009. El engagement en el trabajo. Cuando el trabajo se convierte en pasión. Alianza Editorial. Madrid. ISBN 978 84 206 68 54 3. Sigrist J. Y. Peter R. 2000. The Effort Reward Imbalance Model. En Schnoll PL Belkichka, Landsbergis P. Y. Baker de Occupational Medicine. The Workplace and Cardiovascular Disease. Vol 15 numéro 1, pp 83 à 87. Philadelphia. Hanley & Belfus, Inc. ISSN 0085 114X ISBN 1 56 053 325 0. Le management vertigineux. A gestao desenfrida la gestión vertiginosa. Daniel Linard. Depuis les années 80, se généralise dans les pays capitalistes occidentaux, un management qui se prétend en rupture totale avec les logiques tayloriennes-fordiennes. Celles-ci ont été violemment critiquées socialement, mais également remises en question par la transformation de nos économies, qui deviennent de plus en plus tertiaires et multiplient les situations de travail où les salariés sont en interaction avec autrui,
un patient, client, bénéficiaire, usager, client, élève, etc., ainsi que les nouvelles technologies de l'information. Le management moderne post-taylorien met en avant son choix d'une mobilisation et d'une valorisation des qualités les plus spécifiquement humaines de ses salariés. Il suffit d'ouvrir un ouvrage de gestion pour y lire l'importance du management des affects, de la gestion des émotions. Ce sont l'intelligence, la capacité d'engagement, l'esprit d'initiative des hommes et des femmes qui sont désormais placés au centre des organisations et censés nourrir l'efficacité du travail, sa qualité, sa productivité et sa rentabilité. En ce sens, les employeurs se veulent non plus seulement des entrepreneurs, mais des entrepreneurs, Linard 2015. L'humain en tant que tel prend toute sa place dans l'entreprise, dans l'organisation du travail. On le recrute et met au travail en fonction de ce qui le caractérise. Ses aspirations, ses rêves, ses fantasmes, sa réactivité, sa capacité d'adaptation, sa quête de reconnaissance, son esprit de compétition, sa capacité à relever les défis, son endurance, sa résilience, son intelligence émotionnelle. Cette nouvelle donne, radicalement humanisante, du travail est pourtant à mettre en relation avec certaines formes particulières d'atteinte à la santé physique et mentale des salariés qui se développent de façon importante. Les médias les relaient, ainsi que le monde des arts et spectacles sous l'angle du stress, du burn-out, des suicides au travail. Les politiques publiques les identifient sous la forme des risques psychosociaux, du stress. Dans la mesure où le travail requiert officiellement un engagement de plus en plus personnel, émotionnel, affectif intense, il peut être tentant de faire le lien entre souffrance et type de personnalité fragile, moins bien adaptée aux nouvelles règles du jeu managérial. Le but de cette contribution est de mettre en évidence qu'une grande partie du mal-être au travail est liée aux stratégies managériales en matière d'organisation du travail et de mobilisation des salariés, bien plus qu'à d'éventuelles insuffisances de ces derniers. L'analyse sociologique du management nous renvoie à la réalité du rapport de force qu'il incarne et à l'objectif qu'il poursuit. Asseoir une domination suffisante pour imposer légitimement et unilatéralement des objectifs, des normes et des valeurs de travail aux salariés qui sont pourtant des hommes et des femmes libres, dotés de leurs propres valeurs. Cela implique une idéologie managériale qui masque les enjeux réels. Pagès-Bonetti, Goljak de Descendre, 1979, et les contradictions auxquelles sont confrontés les salariés. Si le management en appelle à leur autonomie, leur besoin de liberté, de reconnaissance et de réactivité, il leur impose des dispositifs et des outils véhiculant des procédures, protocoles, méthodologies et normes prédéfinies dans le cadre d'une relation de subordination. S'ils recherchent leur efficacité et leur adaptabilité, il les attaque au fondement de leur professionnalité. S'il prétend vouloir leur bonheur, il les fragilise et vulnérabilise par une individualisation systématique et une mise en concurrence de chacun avec tous. Nous voyons là d'importants facteurs délétères quant à la santé des salariés et proposons de les analyser sous deux angles. Le premier qui vise à expliciter les raisons de leur présence, le second qui cherchera à identifier les effets sur le vécu des salariés et leur santé. Le sentier étroit et escarpé de l'autonomie, à destination inconnue. Des procédures, méthodologies, bonnes pratiques, protocoles, process sont là en abondance en tant que rappel à l'ordre impératif. Il faut travailler selon des critères d'efficacité et de qualité unilatéralement, décidés par la direction. Certes, ils sont présentés comme autant d'aides face aux difficultés. Ils sont censés être des facilitateurs, des béquilles sur lesquelles s'appuyer pour alléger et homogénéiser le travail. Mais en réalité, ils illustrent une réelle continuité avec la logique taylorienne que synthétise bien Emma Dujarrier, 2015 p. 151, dans son analyse de ceux qui planifient le travail des autres et qu'elle appelle les planeurs. Leur caractéristique est de travailler à distance du terrain, des métiers et de l'activité de ceux dont ils organisent le travail. Les planeurs doivent donc prévoir, planifier, outiller et contrôler l'activité des salariés et des consommateurs sans la connaître, sans la sentir et à partir d'une représentation imaginaire de la réalité. Ils savent qu'elle est faite d'imprévus, d'aléas, d'indétermination et de créativité, mais ils ne peuvent les intégrer dans leur plan. Ils revendiquent même cette distance comme une condition pour effectuer correctement leur travail. Ils nous rappellent les ingénieurs et techniciens des bureaux des temps et des méthodes qui organisaient de façon très détaillée, grâce à l'aide de la science,
le travail des ouvriers qu'ils avaient purgé de leur savoir. Même s'ils étaient plus proches du travail, ils partageaient avec les planeurs cette conviction qu'avec la science et en appliquant les bonnes méthodes on peut tout organiser et encadrer le travail à distance. Taylor, 1911 à 1967, p. 184, n'écrivait-il pas ? Toute personne ayant l'instruction nécessaire et l'esprit de synthèse peut mieux que l'homme qui exécute le travail conduire les recherches qui permettent d'énoncer des lois à imposer aux travailleurs. Le point commun qui sous-tend leur démarche est que le savoir est toujours une forme de pouvoir. Il faut donc impérativement le retirer aux opérationnels qui pourraient, par leur activité, aller à l'encontre des objectifs de performance et profitabilité du travail voulus par leur employeur. L'objectif partagé est de ne dépendre en aucun cas des travailleurs et de leur savoir. Thibault Le Texier, 2016, p. 55, rappelle que Ford avait bien précisé qu'il importait que plus aucun travailleur n'ait besoin d'une compétence particulière pour exécuter une tâche. Les dispositifs modernes ont aussi en commun avec la logique taylorienne fordienne de vouloir modeler les travailleurs qui les utilisent, de chercher à incorporer en eux le rapport au travail voulu, les critères d'efficacité, qualité choisis par les directions. Ces outils sont censés mettre les salariés dans un moule et leur créer les réflexes, les comportements, les raisonnements adaptés aux objectifs. En somme, Diet, 2012, les salariés sont obligés de s'en remettre à ce qui les disqualifie en tant que professionnels. Il leur faut être actifs dans la mise en œuvre de la négation d'une partie importante d'eux-mêmes. Comme le développe Thibault Le Texier, ce qui caractérise l'organisation rationnelle du travail introduite par Taylor, c'est le façonnage des individus, et pas seulement de l'environnement du travail, c'est-à-dire des objets. C'est pourquoi il établit un continuum entre les innovateurs du début du XIXe siècle et le management contemporain. Dans le cadre du management moderne, on se trouve, comme le montrent Goljak 2 et Hannick 2015, dans des situations paradoxantes, où les salariés doivent mobiliser leurs capacités, prendre des initiatives pour atteindre des objectifs, et rendre efficaces des modalités de travail qui peuvent aller à l'encontre de leurs valeurs. Ils doivent contribuer à améliorer un système qui dénie leur professionnalité. Celle-ci est par ailleurs attaquée en tant que telle par des pratiques hyper-modernes, de changement perpétuel, associées à la valorisation de l'accélération temporelle, de la disruption et de la prise de risque. La professionnalité et l'expérience au rencard. La démarche taylorienne consistait à aller chercher dans la tête des ouvriers tous les savoirs qu'ils ont accumulés, pour les confier aux ingénieurs chargés dans les bureaux de transformer les métiers en tâches élémentaires simplifiées, qui ne nécessiteront aucune autre compétence particulière que celle de la dextérité assurée par la confrontation permanente à une tâche répétitive. La période actuelle semble aux antipodes. Nous observons le plus souvent des organisations du travail qui dans un grand nombre d'entreprises se caractérisent par le changement permanent. Restructuration de services, fusion de départements, changement de logiciels, recomposition des métiers, mobilité systématique, déménagements fréquents, tout semble converger pour conférer aux situations de travail une instabilité, une fluidité qui ne ressemble guère à celle figée et immuable des postes de travail tayloriens. Pourtant derrière ce contraste, une même logique se cache encore. Si le changement perpétuel est présenté dans la rhétorique managériale comme une nécessité pour faire face à un monde qui change à une vitesse accélérée et qui exige des structures souples, réactives et adaptatives, il a aussi pour objectif de disqualifier l'expérience que les salariés accumulent dans la durée, de la rendre obsolète. En effet, lorsque tout change tout le temps, les salariés ne peuvent plus se fier à leur expérience, se sentir sûrs de leurs compétences, de leurs connaissances, des règles de leur métier. Metzger, 1999, ils sont en situation d'apprentissage et non plus de maîtrise de leur travail. Ils sont en situation de relatives incompétences, car ils n'ont plus les savoirs, les repères et le recul suffisants pour interpréter les difficultés. La démarche est bien distincte de celle de Taylor en son temps, mais le but est le même, celui de dépouiller les travailleurs des savoirs qui leur permettraient de défier l'autorité organisationnelle et ses critères de qualité, d'efficacité, de performance voulus par les directions. L'objectif précis du management moderne est, dans un univers professionnel déstabilisé et en renouvellement constant, de plonger les salariés dans une situation de précarité subjective. Dépourvus d'une maîtrise cognitive de l'environnement et du contenu de leur travail,
Ils sont alors contraints de se raccrocher aux procédures, process, protocoles, bonnes pratiques pensées pour eux et en dehors d'eux, comme à autant de bouées de sauvetage. Certes, le salarié dispose d'une relative autonomie, mais qui se résume à faire l'usage de lui-même le plus intensif, le plus productif selon les critères de sa direction. Il doit, en fonction de situations plus incertaines, plus fluctuantes, ajuster, optimiser son comportement et les méthodes de travail imposées pour obtenir l'opérationnalité la plus forte. Il doit se modeler lui-même pour entrer dans les schémas productifs qui lui sont imposés, et pour les renforcer. Ce que demande désormais le management moderne, c'est que chaque salarié se transforme en petit bureau des temps et des méthodes pour contribuer à organiser efficacement son propre travail à l'aide de dispositifs et outils qui relaient la même logique d'économie des temps et des coûts que celle préconisée par Taylor. Cette démarche porte un nom, le Lean Management. Déstabilisation des collectifs, promotion de l'individu. Cette autonomie relative s'inscrit dans un processus d'individualisation de la gestion des salariés et d'organisation de leur travail, qui s'est imposé en France, sous l'impulsion d'un patronat traumatisé par la violence de la contestation ouvrière autour de mai 68. Ce processus d'atomisation, d'individualisation de la mobilisation des salariés visait essentiellement à inverser un rapport de force devenu trop défavorable. Mais il a été mis en scène par le patronat comme une preuve de sa volonté de répondre aux aspirations et revendications des salariés, celles notamment que Chiapello et El Boltanski, 1999, ont qualifiées de critiques artistes, et qui tournaient autour de l'expression de besoins tels que pouvoir se réaliser, se reconnaître dans son travail et être reconnu pour ses compétences, travailler dans la dignité et avec un certain degré d'autonomie et de liberté. Cette individualisation a conduit à une déstabilisation des collectifs informels de travail au sein desquels un esprit de solidarité et de contestation de l'ordre capitaliste s'était développé sur la base du sentiment d'un destin commun en raison d'une gestion collective de leur sort, à travail égal, salaire égal, progression et promotion à l'ancienneté, horaire commun. Ces collectifs entretenaient une capacité de résistance jugée bien trop menaçante par le patronat qui veut désormais asseoir une relation personnalisée de chacun à son travail. Ce sera le socle du nouveau modèle managérial. L'individualisation prendra la forme dans la première moitié des années 70 des horaires variables censés prendre en compte les besoins spécifiques des uns et des autres, mais qui déstabilisent la vie au sein des collectifs puisque les membres ne prennent plus leur pause, leur repas au même moment, ne quittent plus au même moment l'entreprise. Puis ce sera la rotation des tâches. Les gens vont d'un poste à l'autre et ne sont plus côte à côte dans la durée au sein du collectif, Individualisation des primes ensuite, puis des salaires qui mettent directement les salariés en concurrence les uns avec les autres et enfin l'entretien d'évaluation de chaque salarié avec son N+1, où il se voit fixer des objectifs personnels puis une estimation de sa performance personnelle. Cette individualisation s'oriente vers une personnalisation, psychologisation, narcissisation de la relation de chaque salarié à son travail. Désormais, le travail deviendra une épreuve solitaire qui embarque l'entièreté de la personnalité de chacun. Le nouveau modèle managérial part à la conquête de chaque salarié. Il faut le faire adhérer à la logique, la philosophie, les intérêts, la cause de son entreprise, il faut le convaincre, le séduire, arracher son consentement. Pour cela, plusieurs phases se succéderont. Elles consisteront dans un premier temps à imposer un dialogue au sein de groupes de salariés pour faire passer des messages, cercles de qualité, groupes d'échange et de progrès, groupes ad hoc constitués sur mesure par la hiérarchie formée à l'animation. C'est la phase dite participative où sont organisées des mobilisations pour définir de façon consensuelle la culture de l'entreprise, son identité, ses missions, et diffuser l'idée des apostrophes. Une grande communauté mue par des intérêts et des... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.